único en toda América Latina. Nuestro reloj floral fue donado por la fábrica de relojes monumentales Centenario, la cual vamos a ir a conocer después, y colocado en el año de 1986 en honor a su fundador, don Alberto Olvera Hernández. Si observan, tenemos una carátula de este lado, y si ya pudieron darse la vuelta aquí en el parque, tenemos otra carátula de la parte de atrás. Esa es la cuestión que lo hace único. Esas dos carátulas son movidas por un solo mecanismo que se encuentra al interior de las 12 carátulas. Mecanismo de reserva de energía. Ustedes podrán ir a otras ciudades y verán relojes con estas características. 2, 3, 4, 5 carátulas, las que gusten y manden. Pero cada una de esas carátulas es movida por un solo mecanismo. Aquí es distinto, es un solo mecanismo al interior de las carátulas que mueve a las dos carátulas. Repito, por esa situación nuestro reloj es único en toda América Latina. Ahora, si observan las dimensiones, son grandes. ¿Cuál es la característica para que un reloj sea considerado monumental? Recuerden, reloj floral monumental de Zacatlán. Un requisito mínimo para que un reloj sea considerado monumental: medir medio metro de diámetro en las carátulas. El dato de nuestro reloj floral es 5 metros de diámetro en cada una de sus carátulas, tanto la que tenemos aquí como la que tenemos en la parte de atrás. Ahora, el sonido que emiten este tipo de relojes, los monumentales, se le conoce como sonería. La sonería que emiten estos relojes, o la que emite nuestro reloj, mejor dicho, es la misma que emite el Big Ben en Londres, Inglaterra, conocida como Westminster, y que la podemos escuchar a lo largo del día, a las 12, a las 3, a las 6 y a las 9, y si observan en el parque, en distintos puntos estratégicos, hay algunas bocinas distribuidas para que el audio sea reproducido a la mayoría de los que están en esta zona. Por mencionar algunas, igual tiene 12 melodías que van cambiando a lo largo del año. Entre esas 12 podemos encontrar el famosísimo Danzón Zacatlán, que es el tradicional de aquí de Zacatlán. También el Ave María, México lindo y querido, Cielito lindo, y ya en épocas de estos meses decembrinas tenemos algunos popurrí navideños. Igual van cambiando. Ya cada cuarto de hora, dependiendo la melodía que es, mediante toque de campanas. Entonces esperemos que al ratito, si podemos dar una vuelta a las 12, que sería la hora más próxima, para que escuchen alguna de las melodías. Ahora, si observan, igual platicarles ahorita porque este día no se alcanza a distinguir, pero en las manecillas y alrededor de la carátula vemos pequeñas luces de LED. Esto se le implementó por el año del 2011. Platicarles, Zacatlán tiene un clima templado subhúmedo, con lluvias en verano, y normalmente a partir de noviembre, en estas fechas, la característica es de la neblina densa. Para que nos demos una idea, por ejemplo, de la entrada del castillo, desde ese punto hasta el reloj floral, de que la neblina es muy densa, no se alcanza a distinguir ni siquiera el reloj, a pesar de sus grandes dimensiones. Por eso, los que le dan mantenimiento a nuestro reloj Centenario, se les ocurrió la idea de que, como no tenía iluminación, colocarle las luces de LED para que, a pesar de la neblina, a ciertas distancias lo lograran distinguir. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Seguros que ya se tomaron la foto? Si no, podemos aprovechar. Bueno, vamos a avanzar de este lado. Y bueno, ahorita si van a ir observando, durante todo el recorrido podrán ver que aparte de este reloj también tenemos más relojes, que les voy platicando. Algunos dicen que incluso nosotros podríamos ser Zacatlán de los relojes, porque en Zacatlán tenemos 4 fábricas que se dedican a la producción de relojes monumentales. Aparte de la que vamos a ir a conocer, que relojes centenarios, tenemos relojes de Cañón, relojes El Triunfo y relojes Olvera tercera generación.
Por eso es que en la mayoría de las cuadras, en la zona centro y en los edificios emblemáticos de Zacatlán encontramos relojes. Y si observan, la mayoría son de relojes centenario. Las demás fábricas que les acabo de mencionar ya es de generación de la primera fábrica, que es el reloj centenario. Vamos a subir del lado de la rampa, por favor. Cuidado con las lámparas que están allá parte baja, por favor. De este lado. Vamos a acercarnos un poquito más hacia la parte de allá para que tengan toda la vista de la manzana. Desde este punto, ¿no les incomoda el sol? No, ¿no? Ok. Sino para que nos vayamos un punto donde estemos en la sombra. Bueno, ya conocimos parte de la información de lo que es el reloj monumental floral. Pero para iniciar prácticamente todo un recorrido, el punto obligado desde partida sería estar frente a lo que es nuestro templo conventual franciscano. Repito, es uno de los edificios más antiguos. Se inició a construir en el año de 1562. Pero para explicarles un poquito de la construcción de nuestro convento franciscano, vamos a regresar un poquito las fechas y los años. Porque platicarles, si se imaginaban que la fundación de Zacatlán en un principio se dio en este sitio, tenemos mala información, ya que Zacatlán en un principio la fundación fue 10 minutos hacia el sur, en lo que actualmente conocemos como San Pedro Atmatla o San Pedro Paredones. Y justamente en esa zona están las ruinas antecesoras de este edificio de gran dimensión, que se le conoce actualmente como Paredones. Ahí es donde se establecieron las primeras civilizaciones, tanto de cultura totonaca y cultura nahuatlaca, que son los dos únicos asentamientos que tenemos en Zacatlán de las Manzanas. Por el año de 1530 a 1540, ya que estaban esos dos asentamientos de esas dos culturas, llegan a conquistar las tierras los españoles, pero aparte de españoles venían junto con ellos franciscanos, que es la orden evangelizadora de toda esta zona. Se dice que en esas fechas, 1530 y 1540, llegaron alrededor de 12 franciscanos. Ojo, ¿por qué 12 franciscanos? Querían hacer referencia a los 12 apóstoles de Jesucristo, y para hacer la evangelización era fácil relacionarlo y que la población fuera cambiando sus ideas. Al llegar a ese punto, obviamente el objetivo era de los franciscanos quitarle la idea a todas sus deidades, ya que por lo que sabemos no tenían ni siquiera un dios establecido ni una religión como tal. Llegaron para imponerles el dios que ellos traían y la religión cristiano-católica. Lo que iban a echar de mano para que la población se acercara a ellos era principalmente la construcción de edificios religiosos. Allá tenemos las ruinas, allá estaba la población ya establecida. Ahora, supongo que se han de estar preguntando por qué la población de Zacatlán tuvo que abandonar ese sitio. Si ya teníamos ahí la orden evangelizada, si ya teníamos a la capilla construida, si los dos asentamientos de cultura ya estaban ahí llevando a cabo sus necesidades básicas y tenían sus viviendas, ¿por qué tuvieron que abandonar ese sitio ya teniendo todo establecido? Les platico. Para ello tuvo que existir dos motivos. El primer motivo para que la población abandonara era, mencioné, llegan franciscanos, pero también llegaron españoles. Y los españoles, al llegar a nuevas tierras que ellos iban a conquistar, no se mandaban solos. Y para ello tenían que recibir órdenes del rey, del máximo poder de la corona. Pero para ello, pues el rey no iba a venir directo y de frente a frente decirles hagan o no hagan. Para ello mandaba las famosas ordenanzas, que eran cartas donde, valga la redundancia, ordenaba qué tenían que hacer
al llegar a un nuevo sitio. Y en una de esas ordenanzas decía que si ellos llegaban a conquistar una nueva tierra, no deberían establecerse en lugares bajos porque eran enfermos y muy infértiles, ni establecerse en lugares altos porque al momento del acarreo se les iba a dificultar, sino más bien tenían que buscar lugares intermedios que propiciaran esas dos acciones. ¿Cuáles me refiero? El comercio y la agricultura. Y como dato les platico que ese punto está hundido. Entonces, por orden del rey, aunque ya tenían la población establecida y la capilla ya estaba construida, tuvieron que abandonar y trasladarse para acá. Ese fue el primer motivo. Ahora les platico el segundo motivo. Llegaron los españoles, llegaron los franciscanos, y como dato platicarles, gracias a españoles y franciscanos nosotros tenemos manzanas. De no haber sido ellos no seríamos Zacatlán de las Manzanas. Aparte de ello, pues nos trajeron la religión, la evangelización, nuevas técnicas de construcción, pero ¿qué se imaginan que aparte de ello nos trajeron? Vayámonos un poco a lo lado negativo. Y nos trajeron cosas buenas, también nos trajeron cosas malas, y entre ellas enfermedades. Se dice que al llegar a esa zona y entrar en contacto con la población y el resto de lo que era el ambiente, propició a que se diera una enfermedad conocida como Matlalzáhuatl, o mejor conocida como la red del grano, o para que todos lo ubiquemos, la viruela negra. Una enfermedad que en esa época pues no iban a poder controlarla y que ya estaba acabando con toda la población. Por ello es que decidieron abandonar ese sitio, incendiar todo lo que era el sitio de San Pedro Paredones y aglomerar al interior de la capilla a los que ya habían fallecido y aún no habían fallecido y que ya tenían enfermedad, e incendiar toda la capilla. Y para ser exactos, en el año de 1555 llegaron a establecerse a este punto. Pero lo primero que llegaron a construir no fue nuestro templo conventual franciscano. Si observan, a un costado tenemos lo que ahora conocemos como Casa de Cultura, pero anteriormente fungió como la casa de los monjes o monasterio. Obviamente al llegar a esta zona, si no tenían ninguna construcción donde vivir, lo primero que tenían que echar a mano era construir un sitio donde podían llevar a cabo sus necesidades básicas: dormir, comer, beber, etc. Y 1555 se inicia la construcción del monasterio. Años después ya se inicia, ya que tenían donde establecerse, la construcción de nuestro templo conventual franciscano, de planta basilical, a su interior 3 naves, la central y las 2 laterales. Los arcos con medallones. Medallones, la idea en un principio de construir no era como tal unos medallones, ya que el plano y la edificación tienen las mismas características similares a las iglesias de España o de Italia. Y en Italia tenían la característica que al interior de los edificios religiosos les pusieran vitrales. Pero al llegar aquí, al no tener todos los recursos necesarios, pues obviamente lo que hicieron es implementar como que la figura de los arcos o los medallones. El elemento principal con el cual está construido nuestro templo conventual